se mueven por nuestra Tierra desde hace millones de años. Han sobrevivido cambios climáticos, depredadores y transformaciones profundas. Viven en los hielos, en la playa y en los grandes océanos. Y cuando caminan sobre la Tierra, lo hacen de forma elegante, como si llevaran puesto el mejor de los trajes. Durante años han atraído la atención del ser humano, siendo protagonistas de películas, documentales y de miles de videos virales en redes sociales. Hoy vamos a descubrir por qué estas aves son mucho más extraordinarias de lo que imaginamos. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de los pingüinos. Aquí comienza 10 cosas que no sabías de los pingüinos. O que probablemente sabías, pero no sabías que sabías. Cuando pensamos en los pingüinos, solemos imaginarlos en el hielo o dentro del agua. Pero pocas veces pensamos hace cuánto tiempo están en esta tierra. Mucho antes de que existieran los continentes como los conocemos, los países o las ciudades, incluso antes de que aparecieran los primeros seres humanos, los pingüinos ya habitaban este planeta. Pero, ¿desde cuándo exactamente? La respuesta es mucho más impresionante de lo que te imaginas. 10. Los pingüinos llevan millones de años en la Tierra. ¿Qué? Sí, los pingüinos son verdaderos sobrevivientes en la historia de la Tierra. De hecho, científicos y científicas han encontrado fósiles de pingüinos que datan desde hace más de 62 millones de años. Estos restos quedaron atrapados en rocas durante mucho tiempo. Y hoy nos permiten conocer cuándo vivieron y cómo eran los pingüinos de esa época. Para que te hagas una idea, 4 millones de años después de la extinción de los dinosaurios, los primeros pingüinos ya habitaban el planeta. En cambio, los humanos existimos solo hace 300.000 años. Es decir, nos llevan millones de años de ventaja como habitantes de la Tierra. Y eso sí, no te los imagines igual que los pingüinos de hoy. Dignos de la época, los antepasados de los pingüinos eran gigantes y podían medir hasta 2 metros y pesar más de 100 kilos. Imagínate encontrarte con uno de esos caminando por la playa. Y después de millones de años de evolución, no todos los pingüinos terminaron siendo iguales. 9. No hay un solo pingüino. Existen 18 especies distintas en el mundo. A ver, todos se llaman pingüinos, pero pueden llegar a ser muy diferentes entre sí. Hay algunos muy grandes, como el pingüino emperador, y otros pequeños, como el pingüino azul, que mide cerca de 40 centímetros, un poquito más grande que la regla que usas en el colegio. Algunos tienen manchas, otros cejas amarillas, y muchos visten el reconocido traje blanco y negro. Todos forman parte de una gran familia, pero viven de maneras muy distintas. De las 18 especies que existen en el mundo, 17 viven en el hemisferio sur, en lugares como la Antártica, Sudamérica, África, Australia y Nueva Zelanda. Pero hay uno que rompe la regla, el pingüino de Galápagos. Sí, es un pingüino tropical, el único que vive cerca del Ecuador, en las Islas Galápagos. Y si de pingüinos hablamos, nuestro país es privilegiado. Chile es hogar y ruta de viaje de 9 especies de estas aves, que aprovechan nuestros más de 4.000 kilómetros de costa y nuestros hielos. Y aunque cada especie tiene su propio estilo, hay algo que todos tienen en común. 8. Tienen alas, pero no vuelan. Los pingüinos pertenecen al grupo de las aves. Tienen plumas, ponen huevos y también tienen alas. Sin embargo, no pueden usarlas para volar, aunque se cree que no siempre fue así. Hace muchos años atrás, los antepasados de los pingüinos sí podían volar. Pero con el paso del tiempo, sus cuerpos empezaron a cambiar. Sus huesos se volvieron más pesados y sus alas más cortas y rígidas, hasta que volar dejó de ser una posibilidad. Porque los antepasados de los pingüinos vivían en lugares donde la mayor parte del alimento estaba en el mar. Y, además,
donde había pocos depredadores en la tierra. En ese ambiente, volar dejó de ser una ventaja frente a otros animales. Pero nadar, eso sí que es otra historia. 7. Son excelentes nadadores y buceadores. Sabemos que no vuelan y que caminan con algo de dificultad por la tierra o el hielo. Pero cuando entran al agua, ahí es cuando ocurre la magia. Sus alas funcionan como aletas, que los impulsan a gran velocidad por el agua, convirtiéndolos en excelentes depredadores de peces y de krill. Hay especies como el pingüino papúa, que incluso puede alcanzar los 35 kilómetros por hora bajo el agua. Hay pingüinos que fácilmente pueden dejar atrás a más de un ciclista. Pero la velocidad no es su único truco. Los pingüinos también son buceadores expertos. El pingüino emperador, por ejemplo, puede sumergirse a más de 500 metros de profundidad y aguantar la respiración por más de 20 minutos mientras busca comida en las gélidas y oscuras aguas de la Antártica. Aunque para encontrar comida, en ese ambiente necesitan algo más que resistencia. 6. Ven mejor bajo el agua que en la tierra. ¿Alguna vez has abierto los ojos bajo el agua? Todo se ve borroso, ¿cierto? A los pingüinos les ocurre lo contrario. Sus ojos están especialmente adaptados para nadar y cazar bajo el mar, donde hay menos luz y los peces se mueven a toda velocidad. Sorprendente, ¿no? Esto pasa porque sus ojos tienen partes especiales, que funcionan mejor cuando están buceando. Los pingüinos tienen una córnea más plana que los humanos y un cristalino muy potente y flexible. Además, están adaptados para ver los colores que predominan en el océano, como el azul y el verde, lo que los transforma en excelentes pescadores. Es como si tuvieran unos lentes de buceo incorporados en sus ojos. Pero no toda la vida de los pingüinos ocurre bajo el agua. Cuando llega el momento de encontrar pareja, muestran su lado más sensible. 5. Son románticos por naturaleza. Cuando llega la temporada de apareamiento, estas aves no dejan nada al azar. Se eligen, se reconocen y, a diferencia de otras especies del reino animal, permanecen juntos por largos periodos de tiempo. Algunos pingüinos tienen gestos que son dignos de una comedia romántica, como el Adelia, que ofrece piedritas a su pareja en señal de interés. Si la piedra es aceptada, la historia de amor continúa. Incluso tienen habilidades muy especiales para nunca separarse. Después de pasar meses separados por el duro invierno de la Antártica, las hembras de pingüino emperador son capaces de reconocer a sus parejas solo por su voz. Eso sí que es romanticismo. 4. Los pingüinos pueden beber agua salada. Los pingüinos pasan la mayor parte de su vida en el mar. Un lugar lleno de peces, olas y mucha sal. Pero, sorprendentemente, beber agua del océano no les hace daño. ¿Cómo lo logran? Los pingüinos tienen unas estructuras especiales sobre los ojos, llamadas glándulas supraorbitarias. Estas glándulas funcionan como pequeños filtros naturales. Su trabajo es extraer el exceso de sal de la sangre de estas aves y expulsarla en forma de gotitas a través de sus picos. Algo así como si estornudara la sal. Gracias a este truco, pueden beber agua del mar y comer peces sin enfermarse. Es como si tuvieran un pequeño purificador de agua en sus cabezas. Y ese no es el único truco que tienen en su cuerpo. 3. Pierden todas sus plumas una vez al año. ¿Todas? Sí, todas. De hecho, cambian sus plumas en un proceso que se llama muda catastrófica. Y el nombre no es dramático por accidente. A diferencia de otras aves que pierden sus plumas poco a poco, los pingüinos las cambian todas juntas una vez al año. Es como cuando llegas a tu casa y te sacas el abrigo. ¿Y quedan pelados? ¿O más bien, desplumados? No exactamente, porque mientras las plumas viejas se caen, las nuevas ya están en proceso de crecimiento. Pero sí, se ven un poco desordenados. Eso sí, durante este proceso ocurre algo un poco complicado. Los pingüinos no pueden entrar al agua. Sin sus plumas en buen estado, no se encuentran protegidos del frío y tampoco pueden nadar bien. Y si no pueden nadar,
tampoco pueden pescar. Por eso, antes de mudar sus plumas, los pingüinos comen mucho más de lo normal para acumular grasas y energías que les permitan esperar que su nuevo abrigo esté listo para estrenar. Y cuando su nuevo traje está listo, dan ganas de gritar para celebrar. 2. Cada pingüino tiene su propio grito. En muchas películas hemos visto a los pingüinos hablar, cantar e incluso bailar. Bueno, el canto no está tan alejado de la realidad, porque los pingüinos utilizan su voz para demostrar lo únicos que son. Las colonias de pingüinos pueden ser muy numerosas y ruidosas. Se parecen entre sí, caminan igual y se desplazan al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se reconocen? Los pingüinos tienen un truco secreto. Cada uno emite un grito único y diferente a los demás. Y no es solo un sonido. También tiene su propio tono y ritmo. Es similar a nuestros nombres. Gracias a esto, los pingüinos pueden reconocerse incluso sin necesidad de verse. Definitivamente se trata de una habilidad muy útil cuando se vive en grupos tan grandes, sobre todo para ubicar a sus familias. 1. Los pingüinos forman un gran equipo para proteger a sus crías. Probablemente has escuchado hablar sobre lo delicadas que son estas aves con sus polluelos. Y es que criar en el mundo de los pingüinos no es cosa fácil. Enfrentan fríos extremos, vientos feroces y, como si fuera poco, la comida está lejos. En la mayoría de las especies del reino animal, son las madres las que se dedican 100% al cuidado de los hijos. Pero los pingüinos crían de forma muy diferente. En muchas especies de pingüinos, padre y madre comparten el trabajo desde el comienzo. La madre pone el huevo, pero ambos se turnan para cuidarlo y protegerlo del frío. Pero el caso del pingüino emperador es de los más sorprendentes. Mientras la madre se alimenta durante semanas en el océano, el padre se queda empollando el huevo y haciendo frente a algunas de las condiciones climáticas más duras del planeta. Y si la cría nace antes de que la madre vuelva de la pesca, el padre es capaz de producir una sustancia similar a la leche, llamada leche de buche, para alimentar a su polluelo. Así que sí, criar entre pingüinos requiere de esfuerzo, resistencia y mucho trabajo en equipo. Y así termina nuestro viaje por el mundo de los pingüinos. 10 nuevos datos que nos demuestran que detrás de ese caminar gracioso, los pingüinos esconden habilidades increíbles. Esas fueron 10 cosas que no sabías de los pingüinos. O que probablemente sabías, pero no sabías que sabías. Te esperamos para 10 más.